Queridos amigos del derecho, les habla Juan Carlos Tejero Medina, desde la ciudad de Bogotá. Hoy con la lectura fundamental 1, Proceso Penal Abreviado, de nuestro módulo Derecho Procesal Penal, Unidad 4. Bueno, vamos a la introducción. El presente texto se adentra en el ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, un componente central del sistema legal que regula una variedad de conductas delictivas y explora con detalle las diferentes etapas que lo componen. En particular, este análisis aborda las conductas querellables e investigables de oficio, la figura del acusador privado, el traslado del escrito de acusación, la audiencia concentrada y el juicio oral, ofreciendo una visión completa y estructurada del procedimiento abreviado en el sistema penal colombiano. Así se adentrará en la naturaleza y el alcance de las conductas querellables e investigables de oficio, brindando claridad sobre cómo se inicia el proceso penal y las diferencias fundamentales entre ambas categorías. Además, se explorarán aspectos cruciales relacionados con la figura del acusador privado y su papel en el sistema de justicia penal. Posteriormente se examinará en detalle el proceso de traslado del escrito de acusación, una etapa crítica en el procedimiento abreviado que se asemeja a la formulación de imputación en términos procesales. Se describirán los elementos clave de esta frase, como la citación de las partes involucradas, la entrega del escrito de acusación y la realización del descubrimiento probatorio. La audiencia concentrada será otro punto central de esta exploración. Se detallará cómo esta audiencia desempeña un papel esencial en el proceso penal, abordando cuestiones de competencia, impedimentos y recusaciones, así como el reconocimiento preliminar de las víctimas y la presentación de pruebas. Finalmente se examinará el juicio oral, una fase crucial caracterizada por su agilidad y enfoque concentrado. Se analizarán los elementos esenciales de esta etapa, incluyendo el interrogatorio al acusado y la emisión del fallo. A lo largo de este análisis se destacarán las disposiciones legales pertinentes y se proporcionará una visión integral de cómo funciona el procedimiento abreviado en el contexto del sistema penal colombiano. Este enfoque permitirá una comprensión más profunda de uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia en Colombia. Ámbito de aplicación. En el marco de desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, de los artículos 9, 10, 11 y 12 del Código Penal y los presupuestos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, la reforma introducida por la Ley 1826 de 2017, la cual incluyó el artículo 534 de la Ley 906 de 2004, se creó un procedimiento abreviado para el juzgamiento de algunas conductas que esta ley trajo. Conductas querellables y conductas investigables de oficio. Artículo 10, proceso abreviado. Las conductas querellables son aquellas que precisan de una querella de parte para iniciar la acción penal, como lo vimos en unidades anteriores. Artículo 74, Código de Proceso Penal, modificado por el artículo 5, proceso abreviado. Ejemplos notables de tales conductas incluyen la violación de habitación ajena y la violación de habitación ajena por un servidor público. Por otro lado, las conductas investigables de oficio se rigen por el procedimiento abreviado sin necesidad de querella y están explícitamente delineadas en el artículo 534 del Código de Procedimiento Penal. En situaciones donde se encuentren involucradas conductas delictivas que deben ser tramitadas tanto por el procedimiento abreviado como por el procedimiento ordinario, es imperativo que todas las actuaciones se realicen a través del procedimiento ordinario. Artículo 11, proceso abreviado. El procedimiento abreviado es llevado a cabo por el juez penal municipal o el juez penal del circuito.
dependiendo de la naturaleza del delito a ser judicializado. Artículo 36 y 37 Código de Procedimiento Penal. En cuanto a las labores de indagación e investigación de las conductas bajo el procedimiento abreviado, estas responsabilidades siguen recayendo en la Policía Judicial y dirigidas por la de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo técnico-científico necesario proporcionado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, artículo 202, 203, 204, 205, 207 del Código de Procedimiento Penal. Una particularidad del procedimiento abreviado es la necesidad de agotar previamente la condición de procedibilidad de la conciliación antes de proceder a la judicialización de un delito querellable. Artículo 521 del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, respecto del archivo de la indagación, artículo 79, como la preclusión de la investigación, artículo 331 y siguientes, Código de Proceso Penal, pueden aplicarse en el procedimiento abreviado, empleando las mismas causales establecidas para el procedimiento ordinario, teniendo las mismas oportunidades procesales por las partes. Solo recordando que, como veremos, este procedimiento tiene menos audiencia que aquel que se regula en la Ley 906 de 2004. De ahora en adelante vamos a decir para el Código de Proceso Penal CPP, para abreviar. El término de caducidad de la querella en el procedimiento abreviado se fija en 6 meses desde la comisión del delito, aunque se contemplan excepciones en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 73 CPP, artículo 64 Código Civil. No todos los delitos querellables requieren que el perjudicado solicite la investigación. La Policía Nacional puede presentar la querella dentro del plazo legal cuando el querellante legítimo se encuentre en imposibilidad física o mental de hacerlo. Parágrafo del artículo 2, proceso abreviado. Además, no se necesita la petición del perjudicado en casos de flagrancia, cuando el sujeto pasivo sea menor de edad, imputable o se refiera a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer. Finalmente, si se encuentra con una persona detenida en flagrancia por un delito que debe ser tramitado bajo el procedimiento abreviado, siempre que la captura sea legal, exista mérito para acusar y se requiera solicitar una medida de aseguramiento, se debe seguir el procedimiento abreviado correspondiente. Traslado del escrito de acusación. Una de las principales novedades que tiene el proceso abreviado es la eliminación de una audiencia preliminar. Audiencia de formulación de imputación. ¿La recuerdan? Y la mayor concentración de actuaciones procesales en una sola actuación procesal, audiencia de acusación y audiencia preparatoria. En efecto, el traslado del escrito de acusación en el procedimiento abreviado constituye una etapa crítica de dicho proceso, que equivale a la formulación de imputaciones en términos procesales. En este contexto es fundamental destacar varios aspectos relevantes. En primer lugar, debe llevarse a cabo una citación tanto del indiciado como de su defensor junto a la víctima para garantizar la diligencia adecuada del traslado de la acusación. Este acto de citación puede materializarse mediante medios electrónicos u otros métodos apropiados. Artículo 13, procedimiento abreviado. Durante la diligencia de traslado de la acusación, se desarrollan varias acciones significativas. Primero, en casos de delitos querellables, se explora la posibilidad de alcanzar un acuerdo conciliatorio entre las partes. Se procede a entregar el escrito de acusación al indiciado y se realiza el descubrimiento probatorio por parte del acusador, que puede incluir la entrega electrónica de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Artículo 275 CPP. En el escenario en que no se logre un acuerdo conciliatorio, o cuando éste no sea procedente,
El acusador tiene la responsabilidad de presentar el escrito de acusación dentro de un periodo de 5 días subsiguientes al traslado de la acusación. Esta presentación debe estar acompañada de documentación que incluye la constancia de comunicación al indiciado, la constancia de la realización del descubrimiento probatorio y la declaratoria de persona ausente o contumacia si corresponde. Es importante subrayar que el fiscal también debe citar a la víctima para la realización del traslado de la acusación y el descubrimiento de pruebas, aunque la ausencia de la víctima no obstaculiza la presentación del escrito por parte del fiscal en el plazo estipulado. En el caso de una persona ausente o contumaz, el traslado de la acusación solo puede efectuarse tras obtener una declaración judicial que establezca dicha situación. Adicionalmente, durante el traslado de la acusación, es esencial que el indiciado se haya acompañado por su defensor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 536 del CPP, en concordancia con el literal E del artículo 8 del CPP. Con respecto a la acusación en sí, esta se materializa mediante el traslado del escrito de acusación al indiciado, quien adquiere la calidad de parte en el proceso penal. La víctima también es convocada en este momento para recibir el escrito de acusación y el descubrimiento probatorio. Es relevante destacar que el traslado de la acusación tiene el efecto de suspender la prescripción de la acción penal y establece condiciones propicias para la conciliación entre las partes. Además, se habilita la solicitud de medidas cautelares y medidas de restablecimiento del derecho en cualquier punto del proceso. Artículos 92 y subsiguientes del CPP. En este procedimiento, la aceptación de cargos por parte del acusado conlleva beneficios punitivos, los cuales pueden alcanzar hasta la mitad de la pena si se admiten antes de la audiencia concentrada. Dichas reducciones también son aplicables en casos de flagrancia, aunque se plantean excepciones. Finalmente, es imperativo que el escrito de acusación sea presentado ante el juez competente en un plazo de 5 días posteriores al traslado de la acusación, acompañado de la documentación relevante. Posteriormente, se establece un periodo de 60 días para la preparación de la defensa del acusado desde el momento del traslado de la acusación, seguido por una audiencia concentrada programada dentro de los 10 días subsiguientes, en la cual se exige la presencia tanto del fiscal como del defensor. Esta audiencia representa una fase crítica del procedimiento abreviado. Otro aspecto para tener en cuenta es la figura del acusador privado. En el contexto del procedimiento abreviado, la figura del acusador privado se configura como una entidad que otorga a las víctimas de delitos la facultad legal de ejercer la acción penal. Sin embargo, para materializar esta acción es imperativo que el acusador privado esté representado legalmente por un abogado, incluso permitiendo que un estudiante de consultorio jurídico de una universidad acreditada asume este papel. Esta representación legal se rige por una serie de requisitos que equiparan al acusador privado con un querellante legítimo, en términos de sus capacidades y prerrogativas en el proceso penal. Es importante resaltar que en el mismo proceso penal solamente se pueden designar a un acusador privado, y esta figura no opera de manera indiscriminada. Las autoridades encargadas de la acusación, distintas de la Fiscalía, pueden ejercerla solamente en conductas específicamente habilitadas por la ley. La legitimidad de esta figura está respaldada por el Acto Legislativo 06 de 2011, que incorporó un parágrafo al artículo 250 de la Constitución Política de Colombia. A pesar de la introducción del acusador privado, es crucial entender que no conlleva una privatización de la administración de justicia. Los jueces de control de garantía y los jueces de conocimiento continúan siendo los titulares del Poder Judicial. El acusador privado en este contexto se configura como una de las partes involucradas en el proceso en igualdad de condiciones con la Fiscalía. La conversión de la acción pública en privada en un proceso penal sigue un procedimiento bien definido. Artículos 30 y 31, proceso abreviado. En primer lugar,
se debe determinar si el delito es querellable o investigable de oficio. En caso de ser querellable, la decisión sobre la conversión se toma después de la audiencia de conciliación, sin acuerdo y antes del traslado del escrito de acusación. Si el delito es investigable de oficio, la solicitud de conversión procede antes del traslado del escrito de acusación por parte del fiscal. Adicionalmente, el acusador privado debe cumplir con ciertos requisitos y acreditar sumariamente su condición de víctima ante el fiscal. Artículo 71 CPP. En el caso de múltiples víctimas, todas deben estar de acuerdo con la conversión de la acción penal. Sin embargo, existen restricciones y circunstancias en las cuales no se puede autorizar la conversión de la acción pública en privada, como cuando no se acredita la condición de víctima, el sujeto investigado no está plenamente identificado o el delito está relacionado con organizaciones criminales, entre otras. El proceso de conversión también permite que el acusador privado solicite la preclusión de la investigación si considera que no existen elementos para sustentar el traslado de escrito de acusación. Además, es importante mencionar que después de la conversión de la acción penal, la policía judicial no recibe órdenes del acusador privado. Audiencia concentrada. La audiencia concentrada es una fase crucial del proceso penal. Se rige por las disposiciones estipuladas en el artículo 542 del Código de Procedimiento Penal CPP. En esta audiencia se desarrollan múltiples etapas fundamentales que garantizan un proceso justo y efectivo. En primer lugar, se verifica la presencia de todas las partes involucradas en el proceso, lo que sienta las bases para el procedimiento. A continuación, se lleva a cabo la expresión oral de las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones, lo que permite abordar posibles conflictos de interés y preocupaciones procesales. El reconocimiento preliminar de la calidad de víctimas es un componente esencial de esta audiencia, ya que establece la base para la consideración de sus derechos y necesidades. Luego se procede a la verificación de las modificaciones realizadas en la acusación presentada en el escrito inicial. En este punto es que se brinda a la defensa y a la víctima la oportunidad de presentar observaciones respecto a la acusación y sus eventuales modificaciones. Además, se aborda el procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, con un énfasis en asegurar que ambas partes tengan acceso adecuado a la evidencia. Las pruebas que serán presentadas en el juicio oral y público se enuncian en esta etapa, lo que proporciona claridad y transparencia al proceso. Las solicitudes probatorias, tanto de la Fiscalía como de las víctimas y la defensa, se realizan en esta audiencia, lo que contribuye a una planificación eficaz del juicio, en concordancia con el artículo 375 del CPP. También se plantean posibles nulidades en caso de irregularidades procesales. Es importante resaltar que la audiencia concentrada no debe ser interrumpida por la interposición de recursos, lo que garantiza su fluidez y eficiencia. Además, la redacción del escrito de acusación debe cumplir con ciertos estándares para garantizar la comprensión precisa de los hechos por parte de la defensa y para salvaguardar los derechos fundamentales de la sociedad y la víctima a la verdad, justicia y reparación. Artículo 15, proceso abreviado, artículo 8, literal H, CPP. El juez desempeña una serie de funciones cruciales. Primero, se interroga al indiciado sobre su disposición para aceptar los cargos, informándole sobre los beneficios punitivos asociados a un eventual allanamiento. Posteriormente, se realiza el reconocimiento preliminar de la víctima, lo que destaca la importancia de su papel en el proceso. Luego, se brinda la oportunidad a las partes e intervinientes para expresar las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones, lo que garantiza un proceso libre de conflictos de interés.
El fiscal tiene la oportunidad de plantear modificaciones en la acusación que no afecten el núcleo fáctico. La defensa y la víctima pueden presentar observaciones sobre la acusación y sus cambios. Se abordan observaciones pertinentes relacionadas con el descubrimiento de elementos probatorios. Las partes presentan sus pruebas para el juicio oral y se consideran estipulaciones probatorias si las partes están de acuerdo. Se permiten solicitudes probatorias y las partes pueden proponer nulidades. Finalmente, el juez se pronuncia sobre las solicitudes probatorias y las nulidades. El artículo 20 establece que una vez concluida la audiencia concentrada, el juez debe establecer la fecha y hora para el inicio del juicio oral, que debe llevarse a cabo dentro de los 30 días siguientes, lo que asegura la continuidad y eficiencia del proceso judicial. El juicio oral. El juicio oral, una etapa esencial dentro del sistema penal acusatorio en el procedimiento abreviado. Se caracteriza por su agilidad y enfoque concentrado. En esta fase se despliegan diversas acciones que aseguran el debido proceso y la justicia en el sistema legal. Se inicia con el interrogatorio al acusado, en el que se le brinda la oportunidad de expresar su voluntad de aceptar o no los cargos formulados en su contra. Es así como el artículo 21 indica que en el trámite del juicio oral se seguirán las reglas establecidas en el título cuarto del libro tercero de dicho código, con algunas excepciones, como las estipuladas en el artículo 447, referente a la audiencia para dictar sentencia, en cuyo caso se seguirá lo dispuesto en el artículo siguiente. Luego, el juez evalúa las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas en una única providencia, garantizando una revisión integral y coherente de los aspectos procesales relevantes. Tras este análisis, se abre la oportunidad para que las partes interpongan los recursos correspondientes a las decisiones tomadas en la audiencia, lo que refuerza la transparencia y el debido proceso en el sistema judicial. En el contexto del juicio oral, se concede a las partes la oportunidad de discutir y presentar perspectivas sobre las condiciones personales, familiares y sociales del condenado. Además, se examina la viabilidad de aplicar subrogados penales en el proceso de sentencia. El juez anuncia el fallo en la misma audiencia pública, indicando si el resultado es condenatorio o absolutorio, lo que brinda cierre y certeza al procedimiento. A diferencia de otros procesos, en el procedimiento abreviado no se realiza una audiencia de lectura de fallo. Una vez emitida la sentencia, el juez cita a las partes a su despacho para proporcionarles una copia de la decisión. Las notificaciones dentro del procedimiento abreviado siguen las pautas estipuladas en el Código de Procedimiento Penal, siendo necesario que las partes suministren su dirección de correo electrónico para asegurar la efectividad de las notificaciones. La justicia restaurativa, un enfoque progresista, puede implementarse en cualquier momento durante el procedimiento abreviado, antes de la emisión del fallo de primera instancia. En esta dinámica se posibilita la extinción de la acción penal en consonancia con los preceptos contemplados en los artículos 77 del Código de Procedimiento Penal y 82 del Código Penal. En síntesis, el juicio oral en el procedimiento abreviado se destaca por su eficiencia y enfoque concentrado, involucrando el interrogatorio al acusado, la evaluación de pruebas y nulidades, el pronunciamiento del fallo y la entrega de la sentencia a las partes. La interposición de recursos está contemplada en este proceso y las notificaciones siguen protocolos específicos para garantizar la transparencia. La justicia restaurativa, por su parte, puede tener un impacto transformador en el proceso abreviado al admitir la extinción de la acción penal en función de los principios establecidos en la ley. Se inicia con la noticia criminal en la base de indagación. Se sigue con la audiencia del traslado del escrito de acusación del fiscal. Se puede archivar la indagación, artículo 79 Código de Procedimiento Penal. En la etapa de indagación se llega a la audiencia concentrada, que es el juez de conocimiento.
Ya estamos en la etapa de juicio, entramos a la etapa de audiencia de juicio oral, artículo 366 Código de Procedimiento Penal, entramos al traslado de la sentencia por correo electrónico y finalizamos en la audiencia de sentencia de segunda instancia, artículo 179 Código de Procedimiento Penal CPP. Conclusiones. El procedimiento abreviado en el sistema penal colombiano se caracteriza por su amplio ámbito de aplicación y clasificación de conductas en dos categorías: querellables e investigables de oficio. No olviden, querellables e investigables de oficio. Mientras que las primeras requieren una querella para su inicio, las segundas se persiguen sin necesidad de esta solicitud. Este procedimiento involucra a diversos actores claves como el juez penal municipal, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio Público, quienes desempeñan roles cruciales en las diferentes etapas del proceso. Un aspecto destacable es la figura del acusador privado, no lo olviden, que otorga a las víctimas de delitos la facultad de ejercer la acción penal. Sin embargo, para hacerlo deben estar representadas por un abogado que puede ser un estudiante de consultorio jurídico de una universidad acreditada, como el Politécnico Gran Colombiano. Esta figura respaldada constitucionalmente no implica la privatización de la administración de justicia. La etapa de traslado del escrito de acusación es crítica en el procedimiento abreviado, similar a la formulación de imputación. En esta fase se enfatiza la importancia de citar a todas las partes involucradas, la posibilidad de alcanzar un acuerdo conciliatorio en casos de delitos querellables y la entrega de pruebas sustanciales. La audiencia concentrada es una fase crucial donde se verifican aspectos como la competencia, impedimentos y recusaciones. Se reconocen preliminarmente a las víctimas y se discuten las modificaciones en la acusación y el descubrimiento de elementos probatorios. Además, se destaca la fluidez de esta fase debido a la prohibición de interrupciones por recursos. El juicio oral se caracteriza por su agilidad y enfoque concentrado, incluyendo el interrogatorio al acusado. La evolución de pruebas y nulidades, el pronunciamiento del fallo y la entrega de la sentencia a las partes. La figura del acusador privado puede ser relevante en esta etapa y la aceptación de cargos por parte del acusado puede llevar a beneficios punitivos. La justicia restaurativa puede aplicarse en cualquier momento durante el procedimiento abreviado, antes de emitir el fallo de primera instancia, lo que puede conducir a la extinción de la acción penal según las disposiciones legales. En todo el proceso se enfatiza el cumplimiento de las formalidades procesales y el respeto de las garantías procesales para todas las partes involucradas. El procedimiento busca asegurar la transparencia, el debido proceso y la justicia en el sistema legal colombiano. Referencias: Acto Legislativo 6 de 2011, por el cual se reforma el numeral cuarto del artículo 235, el artículo 250 y el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, Decreto 48-263. Código de Procedimiento Penal CPP, Ley 906 de 2004, 31 de agosto de 2004. Código Penal CP, Ley 599 de 2000, 24 de julio de 2000. Colombia, Constitución Política de Colombia, 1991. Gaceta Constitucional número 116. Ley 1826 de 2017. Por medio de la cual se establece un procedimiento penal esencial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Decreto 50-114. Información técnica, módulo Derecho Procesal Penal, Unidad 4, Proceso Penal Abreviado. Autora Johanna Caterine Prieto Moreno. Asesora pedagógica Ingrid Giselle Ospina Posada. Diseñador gráfico Lady Marcela Montoya. Les leyó Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano.
Todos los agradecimientos al Politécnico Gran Colombiano.